Bienvenidos a Después del Diagnóstico, el podcast oficial del Hospital Cristiano de Especialidades. Este es un espacio generado para poder conversar de todo aquello que no se habla, que no se dice en el momento de la consulta. Y hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de una enfermedad muy importante como es el glaucoma. Y queremos en este espacio que vamos a compartir con ustedes el escuchar qué hay después del diagnóstico, qué miedos, qué palabras, qué preguntas y conclusas o guardadas quedan en nuestros pacientes. Para ustedes, este programa especial y nuestras invitadas en el mismo. Acompañándonos la doctora Janet, oftalmóloga, miembro del staff de profesionales del Hospital Cristiano de Especialidades. Ella es un médico oftalmólogo con su especialidad. Viene desde Cuba, pero desde hace muchos años radica ya acá en nuestro país y forma parte del staff de nuestro hospital. Ella no solamente con su vida profesional dedicada al estudio, al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de los pacientes con glaucoma, también forma parte de este equipo que lo que quiere es no solo atender al paciente dentro de la perspectiva médica, sino también desde el acompañamiento y de la humanización que debemos tener los profesionales frente a enfermedades como el glaucoma. Bienvenida, doctora Yara. Gracias. Y como este programa, este podcast, queremos que sea con personajes reales, con médicos y con pacientes que puedan compartir acá con nosotros y desde donde se encuentran ustedes, quizás todos aquellos miedos que tienen en común. Hemos invitado a nuestra estimada paciente, la señora Neris Escobar. Ella asistió a nuestra consulta, creo yo, Nores, hace ya varios años. Recibió aquí su diagnóstico, es paciente de la doctora Janet, y qué mejor que ella, que recibió este diagnóstico inesperado. Doña Neris, usted tiene glaucoma, para poder compartir hoy todas sus experiencias y, ¿por qué no?, todos los temores que esto puede acarrear. Para esto, nuestro podcast, y a continuación vamos a escucharlas. Muy buenas tardes, mi nombre es Neris Escobar, soy paciente de aquí del Hospital Cristiano de Especialidades por glaucoma. Entonces, entendiendo el diagnóstico, tiene como finalidad hoy preguntarle a la doctora Janet, doctora, cuando usted le dice a un paciente, usted tiene glaucoma, ¿qué es lo primero que normalmente ve en el rostro de su paciente? Buenas tardes. Bueno, lo primero que veo en el rostro del paciente es preocupación, es incertidumbre. Siempre veo preocupación, incertidumbre, en si se van a quedar sin visión, en qué va a pasar conmigo, en cómo va a ser mi vida. Seguido del diagnóstico. Seguido del diagnóstico. Pero, ¿qué es exactamente el glaucoma explicado en palabras sencillas? El glaucoma es una enfermedad que tiene que ver con la presión del ojo, que va a dañar el nervio óptico. Es una enfermedad que no le va a dar síntomas, pero que si no se trata adecuadamente puede llevarlo a la ceguera. Doctora, pero ¿el glaucoma duele? ¿Es el dolor lo que me lleva a mí a la consulta médica esperando tener este diagnóstico? El glaucoma es una enfermedad que en sus inicios no da síntomas. Es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Es una enfermedad que el paciente no va a sentir nada. En cambio, cuando ya ha avanzado, sí puede el paciente empezar a presentar disminución de la visión, que generalmente le puede empezar por la periferia, por eso a veces no se da cuenta. Y en caso de que tenga la presión alta, puede empezar a presentar dolor de cabeza o dolor ocular. De allí que debe de ser realmente un shock para el paciente que va a la consulta de pronto por cualquier otra sintomatología, encontrarse con este diagnóstico, ¿no? Señor, usted tiene glaucoma, pero ¿es verdad que el glaucoma puede dejarnos ciegos? Sí, es verdad que el glaucoma puede dejarnos ciegos, es una enfermedad que nos puede dejar ciego, pero si el paciente acude a su oftalmólogo, si el paciente se le dice tiene una sospecha, se hace sus exámenes y el diagnóstico se corrobora y se le pone un tratamiento, es una enfermedad que se puede controlar y que el paciente no llega a la ceguera siempre y cuando sea disciplinado.
¿Podríamos concluir, perdón, doctora, de que el glaucoma no avisa? No, no avisa. Es una enfermedad que no le va a avisar. En cambio, el paciente puede controlarse, puede controlar y puede evitar llegar a la ceguera. ¿Y qué pasa si nos vamos a ese extremo completamente distinto, donde el paciente ya llega prácticamente ciego a su consulta y por un glaucoma? Bueno, en ese caso, el paciente siempre es importante explicarle que ha perdido parte de su visión, pero no toda la visión, y que esa que está la podemos conservar. Doña Neris, escuchando a la doctora lo que realmente pasa con esta enfermedad, el ladrón silencioso de la visión, el que no da síntomas, el que muchas de las veces cae por sorpresa al paciente que va por cualquier otra situación, un ojo rojo, lagrimeo, quiero cambiar de lentes, yo me siento bien, veo bien con mis lentes. ¿Qué sintió usted cuando, en este caso, la doctora Janet le dio el diagnóstico? Doña Neris, usted tiene glaucoma. Oh, sí. Bueno, para mí fue algo que me causó tristeza. Dije, bueno, más que todo por la ceguera, ¿no? Yo dije, me preocupé y mi familia también. Digo, bueno, ¿cómo voy a hacer de ahora en adelante? No sé, sí me dio mucho miedo. Ese miedo que sintió usted cuando recibió el diagnóstico, fue capaz, veo que doña Neris me da así la apreciación de ser alguien que le gusta mucho conversar, alguien quizás muy extrovertida, muy desenvuelta ella, pero sin embargo, a pesar de esos rasgos de su personalidad, cuando usted recibió el diagnóstico y sintió ese miedo, ¿fue capaz de expresárselo a su doctora o se lo llevó así guardado después de ese diagnóstico? No, sinceramente no se lo di. Yo me lo guardé. Usted se lo guardó. Sí, puede ser que nos pase a todos, ¿verdad, doctor? Sí, a todos, de que recibimos un diagnóstico inesperado y simple y llanamente nos callamos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esas preguntas que luego usted en su casa o en el camino a su casa o cuando estuvo a solas con usted se hizo y que tal vez pensó, ¿por qué no pregunté? Sí, es verdad eso. Ya yendo a la casa, estando yo ya sola, ¿no? Yo dije, bueno, era de haber preguntado. ¿Y cómo va a ser mi vida de ahí en adelante? Y porque no había escuchado yo lo que era el glaucoma. Para mí era algo desconocido. Entonces sí, yo dije, bueno, ¿será? ¿Cómo voy a hacer? O se me vino a la mente, ¿será que me voy a quedar ciega, no? Entonces sí me dio preocupación y dije, bueno, creo que para la otra consulta sí voy a preguntar. Bien, precisamente para la otra consulta, doctora Yandet, que es un espacio de conversación y de conectarse con todas estas personas o todos nuestros pacientes que nos van a estar viendo y que seguro van a ser nuestros asiduos visitantes en nuestro canal. Eh, ¿Cuáles serían las preguntas que usted considera son claves, que no solo para un diagnóstico de glaucoma, sino para una enfermedad de origen oftalmológico que puede comprometer seriamente tu visión, deberíamos de hacer los pacientes? Bueno, yo pienso que los pacientes lo primero que deben preguntar es, doctora, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿Me voy a quedar ciego o no me voy a quedar ciego? ¿Qué tratamiento debo de hacer? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿La expectativa? ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para conservar mi visión, para no perder mi visión? Todas esas preguntas o también el tratamiento, doctora, ¿y qué otro tratamiento puede ser? ¿O existe otro tratamiento que me pueda controlar, que sea mejor? Esas cosas son las que me pregunto. Y yo sé que depende mucho de que preguntemos lo que conocemos, ¿verdad? Porque como dice doña Neris, yo no sabía que era el glaucoma, yo no tenía idea de qué podía preguntar o qué podía pasarme. Lo primero que sentí fue miedo y obviamente se vino a mi cabeza el temor de quedarme ciego. Y bueno, y usted con su profesionalismo nos dice, los pacientes deben de preguntar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es el mejor tratamiento. Pero también aquí cabe la pregunta,
¿qué es lo que nosotros como médicos sí deberíamos de hacer hincapié en este sentido? Quizás tomando en cuenta que el glaucoma es hereditario, ¿no? Bien, lo primero que debemos de hacer hincapié en este sentido es en decirle al paciente que tiene que cumplir con el tratamiento que se le indique, que es importante que si su tratamiento es médico y con gotitas deben de usar sus gotas, que es importante que ese tratamiento que se le indica no lo suspenda, que si el paciente siente que le molesta o que no le cae bien, que el ojo se le pone rojo, es mejor asistir a la consulta nuevamente y mostrar la inquietud al doctor. Se le puede cambiar las gotas o se le puede explicar, porque a veces al principio del tratamiento eso es normal. También se le puede explicar al paciente que es una enfermedad que se puede heredar, que sus familiares, sus hijos, sus nietos deben de hacerse los exámenes o deben de acudir a la consulta para ver si son candidatos a realizar los exámenes y hacer un diagnóstico precoz, porque esa es la importancia de esta enfermedad, hacer un diagnóstico a tiempo en sus inicios. Y aquí la importancia, doctora, de que en ocasiones nosotros podemos ser o muy ligeros para descartar o muy ligeros para diagnosticar una enfermedad que es crónica, que es degenerativa y que es progresiva, ¿no? Y a veces el paciente dice, pero ¿tengo o no tengo? Y dígame si tengo, y si tengo, ¿para qué hacerme exámenes? ¿Para qué hacerme tomografías? ¿Para qué hacerme estudios si ya usted me está dando el diagnóstico? ¿Cuál es la importancia allí de que el paciente entienda que para confirmar el diagnóstico debe de hacerse sus estudios? Aquí lo más importante es que el paciente debe conocer que el diagnóstico del glaucoma no es solo clínico, no es solo lo que nosotros veamos cuando lo vemos en la consulta. El diagnóstico del glaucoma es con los exámenes, porque se trata de una enfermedad progresiva que daña el nervio óptico. Entonces, para nosotros saber si ese nervio óptico realmente está dañado o no, o hasta dónde está su daño, porque muchos preguntan, ¿y qué por ciento tengo dañado? Entonces, no puedo saber yo qué por ciento si no tengo una tomografía hecha. El glaucoma es una enfermedad que la visión se empieza a perder de la periferia al centro, como un túnel, como un tubo. Entonces, si no hacemos un campo visual, yo no puedo decirle al paciente hasta dónde está afectada su visión o si aún no está afectada. Doña Neris, dentro de ese montón de preguntas que se quedaron seguramente en su mente, hoy, años después de que usted ha ido ya conociendo sobre su enfermedad, ha ido viviendo con esta enfermedad, ha ido desarrollando sus actividades, ¿qué preguntas o qué cosas que se quedaron por preguntarle en esa primera consulta usted le recomendaría a aquellos que reciben por primera vez el diagnóstico? O como usted sabiamente lo dijo, en la primera estaba en shock, pero yo dije en la segunda consulta voy a preguntar, ¿qué es lo que usted como paciente siente o recomendaría a los demás que pregunte? Como digo, es normal sentir miedo, desilusión, todas esas cosas, ¿no? Pero yo pienso que con un control como se me dio a mí, con gotas, entonces sí va a haber, sí, hay una mejoría. Yo al principio, cuando recién empecé a usar las gotas, sentía el ojo seco. En la próxima consulta que ya fui con la doctora, le digo, doctora, yo siento como que no se me humedecen los ojos, ¿no? Entonces ella me dice, me mandó lo que es el lubricante, a usarlo a veces hasta 3 veces al día. Entonces yo con eso fui mejorando, mejorando. Puedo decir ahora en este tiempo que yo he mejorado muchísimo, muchísimo. Ya seguí todos los pasos. Entonces mi mensaje es para las personas que han sido diagnosticadas con el glaucoma, que sigan el tratamiento. Tienen que venir acá a consultar sus dudas y que sigan el tratamiento, que no lo abandonen. Muchas veces la gente se da al abandono, no dicen ahí nomás, ya que venga lo que sea, pero no es así. No es así porque sí hay remedio, sí hay remedio. Dentro de lo que la gente dice, ya tengo esta enfermedad, ¿qué será? ¿Qué cree usted como paciente en su momento puede marcar la diferencia entre el paciente que sí acepta y acude a su tratamiento y aquel que ya se abandona? ¿Cree usted que a lo mejor está sintiendo, ser una carga,
perder su independencia. ¿Qué cree usted que puede haber ese sentir en los pacientes? Sí, pues ese sentir es, ya no voy a movilizarme por mí mismo, a hacer las cosas que antes hacía. A mí me pasaba eso. Y yo decía, seré una carga para mi familia, para mis hijas, y ya no voy a estar listas para atender. O sea, sí es algo que molesta a la mente. Pero la diferencia es cuando usted decide y dice, no, voy a seguir el tratamiento. Porque si no lo sigue, como hemos escuchado, viene la ceguera. Así es. Como se dice, ya no hay remedio. Entonces yo digo, no, hay que seguir. Porque como digo, sí se puede vivir con glaucoma. Exactamente. Sí se puede. Y con ese todo el sí se tratamiento. puede esperanzador de aquí, positivo, de doña Anderis. Yo le preguntaría a la doctora o le plantearía esto. ¿Usted cree que el diagnóstico del glaucoma es una sentencia o es una oportunidad para actuar contra el glaucoma? Yo pienso que es una oportunidad, una gran oportunidad para actuar contra la enfermedad, porque como bien decimos, es una enfermedad que se puede controlar. No se cura, pero se puede controlar. Entonces el paciente puede hacer su vida totalmente normal, el paciente puede realizar su trabajo, puede realizar deportes que muchas veces a los pacientes les preocupa. Si voy al gimnasio, con mi vida cotidiana, puede hacer todo, pero para poder seguir con su vida cotidiana, él debe cumplir con su tratamiento. Entonces es muy oportuno hacer el diagnóstico en las etapas iniciales. Es muy oportuno que una vez que se le diga su tratamiento, ya sea médico con láser o quirúrgico, que el paciente cumpla con ese tratamiento, porque es la forma que nosotros tenemos siempre de ayudar a controlar la enfermedad. De nosotros como médicos, lo que podemos hacer por el paciente y lo que el paciente puede hacer por sí mismo como persona. ¿Y qué tan importante aquí es la disciplina en las gotas? Es muy importante. Las gotas tienen sus horarios. No siempre es el mismo horario, depende de la gota que corresponda. Y es el horario, es el tiempo medio que ellas tienen en el ojo actuando y controlando la presión del ojito. Entonces es importante la disciplina en cuanto al horario, en cuanto a usarla siempre para poder controlar la presión del ojo. Con él controlamos la enfermedad, controlamos el glaucoma y evitamos la ceguera. ¿Y qué pasa si el paciente decide suspender el tratamiento porque no ve mejoría, porque sigue viendo igual, doctora? Bueno, cuando el paciente no sigue el tratamiento, lastimosamente la enfermedad va a avanzar y ahí el paciente sí va a perder visión. Y es que hay algo muy importante en el tratamiento de glaucoma, y es que debemos de entender que el tratamiento va dirigido a mantener la visión con la que arrancamos en el diagnóstico, y que lo que podamos ir ganando o mejorando la visión es una ganancia, pero no es algo determinante, ¿verdad? Sí, porque yo sí creo y he visto en muchos pacientes que por el costo del tratamiento dicen, ¿para qué seguir usando gotas si sigo viendo igual que hace un año? Tengo un año usando el tratamiento y yo veo igual. ¿Qué le diría allí usted a ese paciente? Bueno, yo le diría a ese paciente que cuando él deje de usar las gotas y pierde esa visión que tiene, ese dinero que se ahorró no le va a devolver su visión, porque lastimosamente la pérdida de la visión en el glaucoma es irreversible. Es irreversible y es como le decimos nosotros. Yo quizás compartiendo acá y que a alguien a quien he tenido la oportunidad de atender le digo, si usted en un año viene y me dice, doctora, me han estafado en el hospital porque yo sigo viendo lo mismo que hace un año a pesar de estar usando mi gota y de tener glaucoma, yo le digo, nosotros le damos gracias a Dios de que hemos podido mantener su visión y de que su visión no se haya perdido. Yo creo que eso es muy importante cuando nosotros hablamos de mantener y obviamente de asistir a los controles periódicos, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a veces como no se siente nada, ya yo me estoy poniendo las gotas que la doctora me indicó, pero los controles constantes no es solo para ver que la presión está bien, también hay que ver la progresión, si realmente ese daño está controlado o no. A veces hay que cambiar las gotas, o como dice la señora Nelly, ella me presentó al tiempo de ponerle el tratamiento un ojo seco. Es normal porque estamos poniendo gotas a la superficie ocular y eso fue otra cosa que se contrarrestó con los lubricantes.
Y a todo esto, ¿cuántas opciones de tratamiento tienen los pacientes con diagnóstico de Bueno, los glaucoma? pacientes con diagnóstico de glaucoma tienen opción de tratamiento médico, que es el que mandamos con las gotas, tiene opción de tratamiento con láser y tiene opción de tratamiento quirúrgico. Siempre va a depender del tipo de glaucoma que tenga el paciente y del momento en el que hagamos el diagnóstico. Doctora, mucho se dice por allí o muchos de nuestros pacientes nos dicen, pero ¿será que me voy a curar del glaucoma? Lastimosamente no. Es una enfermedad que no se cura, pero vale la pena recordar que es una enfermedad que se puede controlar. Es una enfermedad que te puede llevar a la ceguera, pero es una enfermedad que podemos tratar y evitar que el paciente llegue a la ceguera. Doña Neris, ¿qué fue lo que cambió en su rutina después de este diagnóstico de glaucoma? Yo me imagino que antes usted no usaba gotas, ¿no? ¿Qué hizo usted para hacer de la aplicación o para el cumplimiento de su tratamiento? ¿Qué tuvo que cambiar o qué disciplinas tuvo que asumir dentro de su vida cotidiana? ¿Qué dejó de hacer? Si hubo algo que dejó de hacer o por el contrario siguió haciendo sus actividades para poder tener usted este resultado positivo, porque dando gracias a Dios, usted es una paciente que ha cumplido su tratamiento, que se siente bien y que tiene una enfermedad controlada. ¿Qué pasó después del diagnóstico? ¿Cómo usted dijo, asumo mi tratamiento y qué debo de hacer para hacer cumplir? Sí, es muy importante decir que hay que ser disciplinado. Disciplinado porque ya hay que cumplir. A mí se me recetó poner las gotas para el glaucoma a las 20 horas de cada noche. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que seguir este tratamiento. Ya acepté, ¿no? Ya acepté el hecho de que yo tengo el glaucoma. Entonces dije yo, voy a poner una alarma en mi celular. Entonces ya me suena la alarma y yo enseguida aplico las gotas y cuando voy de viaje yo llevo mis gotas porque tengo que cumplir el tratamiento. Entonces, gracias a Dios y me ha dado resultados. Y así, entonces eso fue lo que cambió, o sea, era algo que yo no lo hacía. Me acostumbré y también pensé, dije, bueno, la doctora me dijo, es para toda la vida que hay que seguir el tratamiento. Entonces así lo acepté. Y así, gracias a Dios, ya me acostumbré a que suena la alarma y yo rapidito me pongo esas botas. Y ahora, cuando la doctora le dice, doña Neris debe venir a su control y a su seguimiento, ¿qué siente? ¿Qué espera de ese seguimiento a los 4, a los 6 meses, que cuando vuelve y dice, bueno, señor, primero vamos a ver cómo está este caballero Sí, del glaucoma? digo yo, Dios mío, ¿será que aumentó cómo es el riesgo este de perder visión? Eso se me viene a la cabeza, o sea, me preocupa, ¿no? Y digo, ¿será que he mejorado? ¿O será que no hay ningún problema? La última vez que vine, que me hicieron el examen, no había aumentado, o sea, estaba ahí. Y incluso cambié de lentes y a lo que me hicieron el examen no tenía problema, tenía la misma visión. Sí, pero como se dice, ¿no? Hay que seguir el tratamiento así como se lo han mandado a uno para, para estar mejor. Como usted lo sabe, doctora Janet, todos los días alguien en cualquier lugar del mundo está recibiendo esta noticia, un diagnóstico de glaucoma. Y obviamente es un paciente que va a estar asustado, que va a estar temeroso, pero entonces, ¿qué le diría a usted como profesional, como especialista, como alguien que vive su día a día con pacientes y vive su día a día dando diagnóstico de glaucoma? ¿Qué le diría a estos pacientes? Bueno, yo le diría a estos pacientes, primero, que cuando le demos el diagnóstico no se queden con dudas, que no vayan a casa con dudas, que todo lo que le preocupe lo pregunte, porque para eso estamos ahí, no solo para indicarle el tratamiento, sino para acompañarlo de una forma integral, ya darle las recomendaciones y explicarle todas sus dudas, o sea, aclarar todas sus dudas. Lo segundo, que utilice su medicación correctamente, que nunca la suspenda, que asista a sus controles, que haga ver a sus familiares, que periódicamente se realice los exámenes como se le indica y que siga su vida normal, pero
acostumbrándose a que debe de usar, o sea, su tratamiento y a que debe acudir a consulta. Y doña Neris, ¿qué le diría usted a ese coleguita suyo que por primera vez fue diagnosticado de glaucoma? Como digo, es normal sentirse mal, quizás con preocupaciones, como digo, ¿qué va a ser de ahí en adelante la vida de uno? Y mi mensaje es para esa persona que ha recibido ya su diagnóstico, que siga el tratamiento, es lo más importante. Si va a ser, uno se tiene que acostumbrar, como digo, ¿no?, a usar todos los días las gotas y la recomendación, no, tienes que poner la alarma. Tienes que poner la alarma para cuando llegue el momento, ahí están esas gotitas que te van a ayudar a controlar eso del glaucoma y seguir adelante. Seguir adelante, sí. Hoy entendimos, creo que en primer lugar lo más importante es la relación médico-paciente. Es el hecho de que nosotros dentro de la parte médica podamos decirle o podamos aperturar en el paciente ese espacio en el consultorio para poder hacer escucha de ese paciente, para poder, ¿por qué no, Dianet?, animarlo a que pregunte, entender su estado de shock, su estado de ánimo, su miedo, pero también animarlo a que pregunte, ¿no? Entendemos también de que más allá de un diagnóstico médico científico, esto es un cambio importante en la vida de nuestros pacientes que tiene que ser aceptado con disciplina, que tiene que ser aceptado con responsabilidad. ¿Para qué? Para poder nosotros avanzar y para no permitir que esta enfermedad trastoque el día a día. Yo veo en Neris una mujer que después de muchos años de tratamiento sigue maquillándose, sigue luciendo muy guapa, sigue haciendo su actividad normal, a diferencia de muchos pacientes que a veces se agobian, a veces se olvidan de ellos mismos, se descuidan y que deciden finalmente no continuar un tratamiento que incluso asumen la pérdida antes de tenerla. Así es. Piensan, si esto me va a quedar ciego, ¿para qué voy a estar yo gastando en tratamientos? Si esto me va a dar ceguera o me va a producir ceguera, ¿para qué gastar? Pero definitivamente nosotros sabemos que acá educar, aprender, entender y ser empáticos y humanizar la medicina es parte importante en el quehacer en el día a día para evitar de que el glaucoma siga robándole la visión a tanta y tanta gente. Esto fue, entonces, les agradezco a ustedes, les agradezco este tiempo compartido, doña Neris, doña Janet. Sé que hay muchísimas cosas que se quedan en el camino, pero estamos seguros que en nuestras próximas reuniones podemos abordar más de este tema y de otros temas de importancia. Esto fue Después del Diagnóstico, un espacio para aprender, entender y sobre todo vencer los miedos que hay detrás del diagnóstico. Gracias.